Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que me hacen favor de conectarse, mis queridos cibernautas. Un cariñoso saludo a los estudiantes del Salvador que se han estado conectando, Bolivia, Ecuador, Perú, mi México lindo y querido, mi segunda patria, Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil. No quiero dejar a ninguno por fuera. Hoy empezamos un ciclo de análisis de noticias y de reflexiones que considero es muy importantes dentro del contexto geopolítico panameño y a nivel del hemisferio americano. Y el tema específicamente del día de hoy es el incumplimiento de las medidas sanitarias dentro del contexto de pandemia. ¿Cómo lo vamos a analizar? Yo les voy a presentar aquí dos noticias breves, dos comentarios breves. Uno con un noticiero español, lo que ha sucedido en España ya desde hace unos meses atrás. Otro es una entrevista que una periodista del diario El Panamá América Digital le hizo a un epidemiólogo de la región metropolitana y director de la región metropolitana de salud de la República de Panamá, el doctor Israel Cedeño. Entonces, vamos luego que veamos estas dos situaciones, él va a hablar sobre el nuevo virus SARS-CoV-2. Vamos a relacionar ambas medidas que se están dando y vamos a ver qué nos habla el Código Penal al respecto. Es importante que nosotros analicemos con cautela toda la información que nos dan por los medios de las redes sociales, porque no puede, sino que se está tendiendo a confundir, a dar cierta información que confunde al auditorio virtual de las redes sociales. Y mi labor como docente, como educadora, es tratar de transmitirles a ustedes mecanismos o herramientas que en cualquier parte del mundo que me estén escuchando, usted la pueda implementar. Usted tiene que aprender a decantar la información falsa. ¿Y cómo la va a hacer? Confrontándola con las leyes de su país y las legislaciones internacionales. En un segundo noticiero o análisis de noticias, nosotros vamos a ver hasta qué punto o en qué momento las vacunaciones son o no obligatorias. Bien, en cuanto al noticiero, la entrevista que le hicieron al epidemiólogo panameño, es probable que haya problemas de audio. Si es el caso que usted no escucha el audio, yo le dejo allí el link para que usted pueda accesar a él. Así es como debemos analizar las noticias. Nosotros debemos confrontar la fuente, no estar señalando que dijeron por ahí que el Pedro dijo que José escuchó porque Juan habló. No. Estas son cosas delicadas, lo que está ocurriendo a nivel nacional, a nivel mundial de la pandemia, y hay que tener cuidado en la información que se emite porque usted puede pasar de víctima a victimario. Si no escuchan, son 2 minutos aproximadamente lo que señala el epidemiólogo panameño, usted puede accesar a el link del Panamá América y luego vamos a pasar
a lo que establece el noticiero de unos días de agosto con respecto a la situación de España. El primer noticiero es de julio, que es el panameño. El español es del mes de agosto. Y luego confrontamos con la legislación penal panameña y usted puede, el que está en México, lo confronta con el Código Federal Penal Mexicano, así que esté en Bolivia, en Chile, con su código penal. Vamos a escuchar. Voy aquí a compartirles pantalla. Primero, vamos a compartir pantalla. Perfecto. Y vamos a escuchar lo que habla el epidemiólogo. Fíjese, usted lo va a encontrar. Aquí ve el link. Usted va a tener el link. Es en el diario digital del Panamá América. Y esto fue publicado el 19 de julio del 2020. Se le hizo la entrevista al epidemiólogo y director de la región metropolitana de salud, Israel Cedeño. Usted puede aquí inclusive leer parte de la nota, pero vamos a hacer un intento en que podamos escuchar. Esto dura 2 minutos, una consideración que habla el doctor Cedeño sobre el SARS-CoV-2 y luego explicamos el por qué estamos haciendo esto. Es un virus nuevo. Para nosotros hoy día, siempre nos causa más temor por el simple hecho que no sabemos cómo se va a comportar. Entonces, basado en eso, tenemos que hacer Muy bien, aquí tenemos parte de la entrevista que le hace la periodista Miriam Lazo al doctor epidemiólogo del Ministerio de Salud, director de la región metropolitana, el doctor Israel Cedeño. Fíjense que él está hablando aquí de un nuevo virus, el SARS-CoV-2, y las mutaciones que hace, los peligros que implica y que todavía no se ha determinado con exactitud cómo erradicarlo y qué es lo que se va a hacer con esta situación. De aquí, de esta noticia, nos vamos a trasladar, vamos a volver a compartir pantalla al ámbito europeo. Y esto es de Econews. Esto sale el 11 de agosto del 2020. Aquí también usted tiene el link al cual usted puede accesar. Vamos a escuchar, esto dura 1:43. Vamos a escuchar a la periodista.
Muy bien. Vamos entonces a compartir pantalla con respecto a lo que está señalando el Código Penal panameño y qué es lo que nosotros tenemos que señalar al respecto. Fíjense. Primero pasamos a lo que señala el epidemiólogo panameño cuando establece que hay un nuevo virus que es el SARS-CoV-2, que de este virus tenemos menos información y que es necesario tomar medidas al respecto porque este virus, del cual el conocimiento es menor que lo que tenemos del COVID-19, llegó para quedarse y hay que tomar medidas. Y entonces, seguidamente a esto, en el noticiero de ECO para Europa, se está hablando de rebrotes en lugares donde ya se había levantado la cuarentena y se habían levantado con ella medidas sanitarias. Se habló de Francia, se habló de Alemania y se habló de España. Y entonces explicaba el jefe de emergencias del Ministerio de Salud de España que se estaban contagiando en esta nueva oleaje personas que se habían considerado con el COVID-19 que en un inicio que no estaban dentro de las personas que se contagiaban, porque se hablaba nada más de las personas de tercera edad, los adultos mayores. Y ahora quienes se están contagiando son los jóvenes. Y luego usted vio que hablaba un experto de la OMS, donde señalaba que la ausencia de controles es lo que ocasiona los nuevos brotes. Bien, ¿en qué consiste este análisis de la noticia? Definitivamente que los controles se deben mantener, pero tienen que variar, porque no se puede seguir afectando la economía de los países. En este caso, Panamá. Es importante fortalecer la economía porque si mantenemos todo el movimiento comercial que mueve al país, lo mantenemos cerrado, no solamente decae la economía, no solamente hay la quiebra de empresas, sino con esto hay pérdida de bolsas de trabajo a nivel de todos los sectores económicos. Porque si una persona que está trabajando en una empresa, la empresa quiebra, esa persona queda sin trabajo. Y esto genera un efecto dominó. Las personas que dependen de aquel que perdió el empleo, llámese el servicio doméstico de la casa, la persona que ayuda en el jardín o el grupo de personas a quien ellos ayuden en la iglesia, en la comunidad, también se van a ver afectados. Hasta los animales, porque los van a tener que dar en adopción. Si no tienen alimentos para ellos, pues mucho menos se va a tener para los animales. Se afecta a los niños que estén en la escuela porque se tendrán que retirar de los colegios, de las escuelas o cambiar el colegio, y se afecta
el nivel económico al cual usted pertenece o el estilo de vida, se afecta el estilo de vida al cual usted pertenece. Y está el detonante más fuerte, que se disparan los índices delictivos, porque las personas entonces salen a la calle en la desesperación a buscar lo que no pueden procurarse en otras vías, y habrá aumentos de robos, hurtos, homicidios, violaciones y delitos como el blanqueo de capitales y todo tipo de delitos relacionados con droga. Eso es una realidad. Además, si afecta la economía, todo este sector empresarial decae, hay menos posibilidad de que un Estado reciba ingresos a través del cobro de los impuestos. Y esto va a ser un boomerang que va a afectar el sector público también, porque habrá que hacer despidos, habrá que bajar salarios y una serie de situaciones. Es decir, que hay que sustituir ese control sanitario del cierre total. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de la disciplina del ciudadano, de ese que el ciudadano panameño o la persona que habite en la República de Panamá adquiera un compromiso histórico con el país en el cual vive. No debemos cumplir las normas, en este caso las medidas sanitarias, porque nos tenemos que autoproteger, proteger a nuestra familia, proteger a la comunidad de la cual formamos parte. Es importante que nosotros desarrollemos esa disciplina, esa conducta disciplinada. No es fácil cumplir las normas porque todos queremos hacer lo que nos da la gana, so pretexto de que somos libres. Yo siempre converso en mis aulas de clase a mis estudiantes que mi libertad finaliza donde empiezan los derechos de los demás. Y el sentido o el término libertad es bastante etéreo. No es cierto que somos 100% libres porque hay normas que cumplir, hay cosas que tenemos que hacer y que evitan que nosotros podamos ejercer nuestra libertad al 100%. Ese ejercer la libertad al 100% conlleva hacer todo lo que yo quiera y no podemos hacer todo lo que queramos siempre. Entonces, somos libres hasta el momento en que afectamos o entramos en el terreno que corresponde a los intereses y bienes jurídicos de las terceras personas. Es cierto que hay que denunciar el incumplimiento de medidas sanitarias para protección comunitaria, eso es verdad, pero ¿hasta qué punto y en qué forma? Yo decía al principio de este análisis de noticias que no nos convirtamos de víctima en victimario. Cuando yo hago una denuncia de la infracción de una medida sanitaria, ¿dónde estaba yo? Que observé la denuncia, que observé la infracción de esa medida sanitaria. Estaba viendo desde el portal de mi casa, desde el balcón de mi casa, o también estaba en la calle. Porque si yo también estaba en la calle, aunque yo esté denunciando y no importa a quién se denuncie, yo también estoy infringiendo una norma sanitaria. Por eso es que no podemos de víctima pasarnos a victimario. Hay que tener un poco de cuidado en la forma en que nosotros denunciemos la infracción de medidas sanitarias, porque ojo, puedo estar incurriendo en forma indirecta a través de la denuncia a un tercero, puedo yo también estar infringiendo la medida sanitaria adoptada. Mire qué delicado es esto de la infracción de medidas sanitarias, que está considerado como una figura delictiva en Panamá y
en prácticamente el 99% de los países de América que me están escuchando en este momento. Y yo los invito a que ustedes confronten esta información con su código penal. En Panamá se denomina esta figura delictiva delitos contra la salud pública. En otros países está individualizada, por ejemplo en Brasil, como infracción de las medidas sanitarias. Aquí esta infracción de la medida sanitaria se arropa bajo el paraguas de los delitos contra la salud pública. Y fíjense qué tan delicado es esta figura delictiva, que el Código Penal panameño la tiene contemplado como una forma de delitos contra la seguridad colectiva. Ese delito contra la salud pública es tan delicado que está dentro del título 9 del libro 2 del Código Penal, que nos habla de los delitos contra la seguridad colectiva. Aquí se agrupan las figuras delictivas que afectan el orden y la seguridad ciudadana, la seguridad social, porque ocasiona un caos. El artículo 308 dice con respecto a la infracción de medidas de seguridad, quien infrinja las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad competente, en este caso son las autoridades del Ministerio de Salud, para impedir la introducción o propagación de una enfermedad. Una enfermedad en términos sencillos, prisión de 4 a 6 años, pero si esa enfermedad es contagiosa, como los virus que estamos viendo, el COVID-19, algunos hablan de las mutaciones al SARS-CoV-2, otros señalan que es un virus totalmente diferente. Yo los remito a que terminen de escuchar el video que les planteé, y si el audio no sale porque se confrontaba algún tipo de audio, usted tiene ahí el link. La pena va de 10 a 15 años de prisión. ¿Y por qué una medida tan severa? Porque la comisión de esta figura delictiva afecta la seguridad colectiva. Y estos delitos de seguridad colectiva tienen naturaleza o características de delitos transnacionales. No importa dónde se cometa, de en qué territorio se cometa, afecta a la comunidad internacional. Por eso el nombre de delito, por eso el nombre de delitos contra la seguridad colectiva. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener que aprender para no caer en lo que está cayendo Europa, esos nuevos rebrotes, repuntes o nuevos casos, en cumplir con las medidas. Es incómodo quedarse en casa al 100%. Se están levantando ciertas medidas, entonces contribuyamos con nuestro comportamiento y nuestra conducta como ciudadanos disciplinados. Y los que me están escuchando, que en su mayoría son estudiantes de Derecho, en propagar esta información y estos análisis de noticias. Y no confundamos, yo sé que en las redes sociales se habla de pandemia o plandemia. No nos detengamos a detener si esto fue un plan preparado o no fue un plan preparado. Yo considero que es un acto terrorista a nivel mundial. Se desconocen las causas y quiénes y los posibles responsables, pero es una realidad que estamos viviendo. Entonces tenemos que tomar medidas al respecto. Y una de esas medidas es cumplir con lo que las instituciones especializadas para aquello que es Ministerio de Salud o Secretaría de Salud, según lo digan en sus países, y la Organización Mundial de la Salud señalan al respecto. Hay toque de queda en ciertos países. En Panamá se mantiene de 7 de la noche a 5 de la mañana. Los domingos no se puede salir y tenemos que aprender a irnos ajustando para evitar los rebrotes. Muy bien, mis queridos cibernautas, esta ha sido una de varias
noticias que vamos a analizar y la finalidad, entiéndalo, es que usted contraste la información. ¿Y con qué se corrobora la información? Con la legislación interna de cada país. Busque la legislación, infórmese con el Código Penal de su país. Y no cumplamos con lo que señalan las Sagradas Escrituras cuando decía, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Los quiero en el amor de Cristo Jesús. Dios los bendiga ricamente. Recuerde suscribirse al canal si no lo ha hecho. Si ya se suscribió, manténgase en él. Dele like al programa y comparta si ha sido de su agrado. Hasta pronto.